Jesús predicó del infierno y lo comparas con todos los demás libros del Nuevo Testamento y te darás cuenta que nadie predicó más al infierno que Jesús. Él fue un predicador del infierno. Y Jesús no miente. Jesús no engaña. Y Él nos enseña esta verdad para advertirnos. Ahora bien, esta doctrina es una enseñanza de la palabra de Dios que está siendo fuertemente atacada. Es una enseñanza que está siendo menoscabada, porque hay gente a la que le gustaría que la idea del infierno no existiera. Y yo te pregunto, ¿por qué crees tú que hay gente a la que le gustaría que el infierno no existiera? Sencillamente porque si no hay infierno, no hay una ley que haya violado. Y si no he violado ninguna ley, no hay un juez que me castigue. La gente no quiere que exista el infierno, porque si existe el infierno tienen que reconocer que lo que están haciendo no es una falta, no es una debilidad de carácter, no es un mal moral, sino que es pecado y una ofensa contra Dios. No quieren reconocer que el infierno existe, porque entonces hay un juez de todo el universo quien dictamina lo que el hombre y la mujer hacen en los días de su vida. Muy bien. Si no hay infierno, no hay castigo. Si no hay castigo, puedo vivir mi vida a mi forma, a mi manera, sabiendo que con la muerte acabará todo y nunca tendré que pagar por mis actos, por mis acciones, por mis hechos. Pero esto no es así. La Biblia nos enseña que el infierno es real, el infierno existe y el infierno es la respuesta de Dios a la desobediencia del hombre. Hay una doctrina que es el universalismo. Según ellos, esta doctrina enseña que todos se salvarán. De ahí la palabra universalismo, universal. Todos finalmente serán salvos. O sea, da igual que yo durante toda mi vida haya hecho lo que a Dios no le agrada. Da igual que yo durante toda mi vida haya desobedecido los mandamientos de Dios. Da igual, a la postre, al final, todos se salvarán, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ¿cómo va a mandar a la gente al infierno? Eso no puede ser. Dios, en la muerte, dará a todos la salvación. Pero eso no es así. La Biblia dice que el deseo de Dios es que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el deseo, la voluntad de Dios. Pero lamentablemente este deseo y voluntad de Dios está supeditado y está en conexión con la voluntad del hombre. Y Dios ha dicho que si el hombre no se arrepiente y cree, Él no lo salva. Con lo cual, es el deseo, por supuesto, es la voluntad, claro que sí. El cielo es tan grande como para que toda la humanidad pueda caber allí, pero sin embargo nadie entrará si no está arrepentido y ha creído en Cristo para su salvación. Tiene que decir Jesús, Juan capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Amén. La palabra puerta en la teología cristiana significa oportunidad. Jesús es la única puerta de oportunidad que tiene el mundo para llegar al cielo. Aleluya. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro en una de sus primeras prédicas apostólicas. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual no todos se salvarán. Y si no todos se salvan, significa que algunos serán condenados. Y si algunos son condenados, ¿dónde van a ser entonces condenados? En la cárcel divinamente establecida, el infierno. Hay otra teoría por ahí que es la doctrina de los adventistas. Estos creen en la aniquilación del hombre. ¿Qué significa eso? Déjame que te lo explique los dos polos opuestos. Los adventistas dicen que cuando un cristiano, un hijo de Dios, muere, cierra aquí los ojos y permanece dormido hasta que Jesús, a la final trompeta, resucita a la iglesia para llevarla al cielo. Con lo cual, con mucho respeto, desde que el cristiano muere hasta que Jesús muere con su trompeta, para el final trompeta, el arrebatamiento de la iglesia, todo ese lapso de tiempo, que puede ser 5 años, 1000 años,
2000 siglos, todo ese tiempo el cristiano permanece dormido, sin conciencia, sin consciencia, sin actividad. Pero esto es una doctrina falsa. Esto no es bíblico. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Pero Pablo, ¿cómo el morir va a ser ganancia? Más todavía, dice Salomón, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Mejor es ir a la casa del enlutado que a la casa del que hace fiesta. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace en el mundo, nace para comenzar a morir. Pero cuando un hijo de Dios muere, muere para comenzar a vivir. Date cuenta lo que dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y dice Pablo, tengo dos deseos. Desearía partir. ¿Y para qué quieres morir, Pablo? Dice, para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo no era que el cristiano cierra los ojos y permanece dormido hasta que el Señor truene con su trompeta. Para Pablo es cierro los ojos, pero los abro en otro lugar. Los abro a la semejanza del Hijo de Dios, frente a su rostro, como dice Apocalipsis. Sus siervos verán su rostro, y allí los hijos de Dios lo adoran, lo sirven con temor y con reverencia. Pero también enseñan que los incrédulos, los inconversos, cuando mueren, directamente son extinguidos, aniquilados, destruidos, dejan de existir. Pero te pregunto, ¿estoy toda mi vida desobedeciendo la ley de Dios, transgrediendo sus mandamientos, violando su santa ley, y cuando muero Dios me extermina, me extingue? No es justo Dios, porque entonces no me está dando la retribución de vida a mi extravío. Si cuando yo he pecado durante toda mi vida y con la muerte está la extinción y la aniquilación, entonces, ¿cómo yo voy a ser castigado por todo lo que he hecho? Dice el libro de Hebreos, de manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un juicio. Dice la Escritura que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y vuelve para ser juzgado por él. Hay otra teoría peor, que es la de los testigos de Jehová. Fíjate lo que llegan a decir, que esto me lo apunté. Dice, las personas razonables no pueden aceptar la idea del infierno. Dicen, la palabra no dice que haya un lugar así. La Biblia que tú te has inventado, testigo de Jehová, la que tú has hecho un copia y pega, la que tú te has formado. Claro, en tu Biblia posiblemente no venga la idea del infierno, pero no en la palabra de Dios. Fíjate lo que llegan a decir, las personas razonables no pueden aceptar la idea del infierno. Entonces Pablo no era una persona racional, Pablo predicaba del infierno. Entonces Jesús no era una persona racional, Jesús predicaba del infierno. Entonces nuestros primeros padres apostólicos que levantaron esta obra de Dios con poder eran personas sin cordura. Ellos nos enseñaron que hay un infierno del cual tenemos que huir y un cielo del cual tenemos que acercarnos cada día más. Cuando la Biblia habla del infierno, lo hace utilizando tres palabras diferentes. En primer lugar, lo hace usando la palabra Seol. Seol es una palabra hebrea que literalmente significa lugar de los muertos. Según Ezequiel 31:14, dice que está ubicado en las profundidades de la tierra. Fíjate lo que es el infierno según la Biblia, el lugar de los muertos, profundo en la tierra. Cuando la Biblia habla de infierno, lo hace usando la palabra Hades, una palabra griega que significa oscuridad, lugar subterráneo. Más todavía, cuando Jesús habla del infierno, lo hace utilizando la palabra Gehenna. Gehenna significa el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está paseando por Palestina y quiere transmitir a los hombres que le están escuchando cómo puede ser la imagen del castigo que Él va a dar a todos aquellos que no se arrepientan y que no crean en su mensaje. Jesús dice, ¿cómo les puedo yo llegar a su mente, a su corazón, para que entiendan el castigo? En Jerusalén, a las afueras, hay un basurero. Este basurero es donde todo el pueblo lleva la basura, incluso donde van animales muertos, donde el fuego nunca se apaga, hay un olor nauseabundo y el gusano nunca muere.
Jesús ha visto esto y dice, ya está, ¿de qué mejor manera lo van a entender ellos? Dice, así es el infierno, es el Gehenna, el lugar de los muertos, donde en el pueblo llevamos todos los animales muertos, donde está toda la basura, donde hay un olor impresionante, donde el gusano nunca muere, porque siempre está comiéndose la podredumbre. Dice Jesús, así es el infierno, y a un lugar semejante a este irán todos aquellos que no creen en mi mensaje y se arrepienten de sus pecados. Amén. Impresionante. Esto es increíble. De este lugar te ha librado Dios. De este lugar te quiere librar Dios. Te leo lo que recibí, te pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿de dónde nace la idea del infierno? Estaba trabajando y estaba allí con el ordenador, los cascos. Digo, me matan los vecinos. Dejé los cascos y escribí lo que Dios me dijo. Le pregunté, ¿de dónde nace la idea del infierno? Y Dios me respondió de esta forma. La idea del infierno nace de mi justicia quebrantada, de mi ley menospreciada, de mi santidad menoscabada. Porque mi pensamiento central en la creación tuya fue demostrar la libertad de mi soberanía y el puro afecto de mi voluntad para tener relación contigo. Pero este pensamiento no está más alto que la santidad y el mandamiento de obedecer. Por eso cuando el hombre desobedeció, cayó, y mi justicia juzga y culpabiliza, dando creación al infierno, que es la cárcel que yo establecí. Le pregunté, Señor, ¿qué es el infierno? Y me respondió Dios, un lugar real, existente, ubicado en las partes más bajas de la tierra, no perceptible al ojo humano, donde son castigados por mi ira y por mi justicia todas aquellas personas que no quisieron creer en mi Hijo ni arrepentirse de sus pecados, habiendo tenido oportunidad para salvarse. Porque es justo Dios y no castiga al que no tuvo oportunidad. En el infierno está aquel que tuvo oportunidad, que escuchó el mensaje, que el Espíritu Santo trabajó en su interior, que hubo una alabanza, una oración, una obra de teatro, un mensaje, una profecía, un sueño, un triste. Dios te ama. Jesús ha muerto por ti, tuvo testimonio. No quiso creer, Dios lo juzgará. Fíjate, me dijo Dios, en el infierno no hay injusticia. Y yo le dije, Señor, no te entiendo. O sea, en el infierno, dolor, muerte, sufrimiento, ¿será injusto todo este castigo? No. El castigo no es injusto. Están recibiendo lo que ellos mismos se merecían por culpa de haber desobedecido mis mandamientos. Le pregunté, Señor, ¿y por qué la condenación es eterna? Hay una teoría que dice que cuando la gente esté cierto tiempo en el infierno, Dios abrirá la puerta y les dirá, venga, que ya sus perdón, entrar conmigo en mi casa. Pero la Biblia dice que el infierno es eterno. Yo le dije, Señor, ¿por qué la condenación es eterna? Y me respondió Dios, estando predicando en Nueva Vida, estábamos orando y me vino esta luz. Me dijo Dios, el castigo es eterno, porque la deuda se contrae contra un Dios eterno, cuya ley no cambia, siempre será. Como están endeudados con un Dios eterno que nunca muere y que siempre existe, su condenación tiene que ser eterna. ¿Te acuerdas de aquel día que está el apóstol Pablo predicando? ¿Quién lo viera, hermanos? Dios mío de mi vida, ¿quién lo viera? Está predicando delante de Agripa y Festo, hombres populosos del pueblo, reyes y gobernantes, y cuando está predicando se vuelve y le dice Festo, ¡Pablo! Las muchas letras te volvieron loco, qué pena, hijo mío. Sabes tanto que te has quedado medio loco. Y dice Pablo, que no hablo palabras de locura, sino de cordura y de verdad. Se vuelve a Agripa y le dice, Agripa, ¿tú crees verdad lo que yo te he predicado? Yo sé que crees a los profetas, tú eres judío. Y le dice a Agripa, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y dice Pablo, sea por poco o por mucho, ojalá todos los que estáis aquí fuerais como soy yo, quitando estas cadenas que me habéis puesto. Ojalá todos fuerais siervos de Jesucristo. De ver. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate que Agripa murió en su rebeldía, que murió en su obstinación en no creer en Jesús. Rubén, ¿te puedes imaginar conmigo una eternidad Agripa en el infierno? Por poco me persuades a ser cristiano. El gusano que nunca muere. El
gusano que nunca muere, un remordimiento constante, continuo. Por poco me persuades a ser cristiano. Estaba lejos tu salvación, dice Pablo, la tenías en tu palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjate si estaba lejos, la tenías dentro de ti. Estabas aún tan solo, si quiero. A tan solo eso. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¡Por poco! ¿Te puedes imaginar conmigo, Dios nos libre de todo lo malo? Una eternidad. Por poco. Escuché alabanzas. Escuché mensajes. Hubo un siervo que me profetizó. Hubo alguien que tuvo un sueño conmigo. Tenía una enfermedad, iba al culto, oraban por mí y Dios me sanaba. Dios hizo señales y prodigios en medio de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Tuve testimonio de que Dios es real y que Él existe. Por poco. Tan cerca y a la vez tan lejos. Tanta luz y en vez de ver me quedé ciego. Tan poco. ¿Por qué poco me persuades a ser cristiano? Ojalá ninguno de nosotros tengamos que llevarnos las manos a la cabeza, hermanos, y decir como este hombre por poco. Y que durante toda una eternidad tengamos que lamentarnos diciendo por poco. Por poco. Por poco. Los salvos recibiremos un cuerpo glorificado para estar capacitados y preparados para estar eternamente con Dios en el cielo. Pero es que aquellos que serán castigados en el infierno recibirán un cuerpo también adaptado para estar en un infierno eternamente y para siempre. Un cuerpo adaptado para sufrir. O sea, un cuerpo que a lo mejor, ya, no hay Biblia, pero podemos imaginar un poquito, hipótesis. O sea, un cuerpo adaptado para sufrir y vivir eternamente, ¿no ven? Y está viviendo eternamente en el infierno, castigado por la ira y por la justicia de Dios. ¿Te digo algo más fuerte? Dice Apocalipsis 14:11 que en el infierno sufrirán delante del Cordero de día y de noche. Porque Jesús, en el atributo de su omnipresencia, estará en el infierno, castigando a los pecadores. Y ahora, un cuerpo que se cae a cachos, se cae a las tiras, y ahora de repente, perdonadme, no tengo carne, no tengo cuerpo, no sé cómo decirlo. Se regenera como que ha sido glorificado y se regenera, se reconstruye ¿para qué? Para volver a morir, para volver a sufrir, para volver a soportar un dolor de cabeza impresionante, para volver a soportar un dolor de corazón increíble, para volver a soportar un dolor de pulmones impresionante, para volver a soportar un dolor inquebrantable, emocional, espiritual, físico. Y cuando ha terminado, se vuelve a regenerar para volver a sufrir otra vez. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque yo aquí puedo cometer algo y me meten 50 años preso, 30 años preso. Según qué países, cadena perpetua. Con la muerte acaba todo. Bueno, pero en el infierno, ¿cuándo me dan la libertad? Condena interminable, nunca se termina de pagar. Eternamente y para siempre. Esto es impresionante. Esto es increíble. Mi respuesta. Para librarme de esto, ¿habrá tenido que hacer Dios? ¿Habrá tenido que preparar un camino? Yo qué sé, lo típico, 7 pasos hacia la victoria. Para librarme de Dios de esta condena, habrá tenido que hacer, mira, tienes que andar descalzo, tienes que subirte las escaleras con las rodillas, yo qué sé, habrá tenido que hacer Dios una barbaridad. Dice Dios, ¿sabes cómo te puedo librar de este castigo? Te dice Dios, dejas que mi amor se derrame sobre ti. Pero no, vamos a ver. Si yo merezco el infierno, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Dios dice que no lo puedes pagar. Vamos a ver, que mira lo que merecía y me quieres librar, gracias, ¿qué te doy? Que no puedes. Venga, pues si no, el dinero no te gusta, te he entendido. Venga, me quito de fumar, Parad, me quito de fumar. El fútbol, no voy al fútbol, no te preocupes. ¿Qué quieres que me quite? ¿Del café de las 4? No voy a tomar café. Y dice Jesús, que me da igual. ¿Quieres que mi amor se derrame sobre ti? Pero déjame en paz, y dices, habla bien, eso ha sido dinero, que no quiero. ¿Quieres que me quite? Que no te quites de nada. ¿Quieres que mi amor se derrame sobre ti?
Cuando se derrame lo demás va a cambiar, no te preocupes. ¿Quieres que se derrame? Pero algo tendré que hacer. Sí, traer tus pecados. Pero no te entiendo. Algo tendré que hacer yo. O no tengo mérito. Que yo soy un hombre, Que yo soy un hombre. ¿Qué quieres que te dé? A mí no me tengas como un pobrecito, que yo te puedo pagar. Y dice que no puedes. Que aunque quisieras. ¿Y qué debería hacer? Muere. ¿Cómo que muere? Muérete, venga, mate en la cruz. Y aunque te des en la cruz, tu sangre nos limpia. No lo voy a aceptar. Vas a morir en vano. Venga, muere, muere. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que mi amor se derrame sobre ti? No puede ser tan fácil. Y es esta inconexión lo que no te permite avanzar. Emite Dios el mensaje, pero nunca somos buenos receptores. No. Lo ha emitido Dios, está aquí. Que no. ¿Qué quieres? ¿Que de qué me quito? ¿Que qué? ¿Quieres que mi amor se derrame sobre ti? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. No es la iglesia. No es el culto. Ni tan siquiera es una religión. Es Jesús, el Hijo de Dios. Te dice Dios, este lugar te lo mereces. Porque este lugar, perdonadme, no es para los asesinos, ni para los adúlteros, ni para la gente de peor calaña. Es para aquel que ha tenido un mal pensamiento, para aquel que ha dicho una mala palabra, para aquel que una mala mirada suficiente al infierno eternamente y para siempre. Pero tanto castigo, sí, porque has desobedecido la ley de un Dios eterno que no cambia. Te mereces esto. ¿Y qué tengo que hacer? Abrir tus brazos y recibir mi regalo.